Autodestrucción, -20. Epígrafe. ¿Por qué piensas tú que los humanos deberían seguir existiendo? ¿Crees que han aportado lo suficiente? ¿Crees que serán capaces, algún día, de hacerlo? ¿No? Qué extraño. Después de todo, eres uno de ellos. -19. Me reí ante la ironía. Digo, ¿cuál era la diferencia? ¿Ir todos los domingos a una iglesia no es lo mismo que las fiestas los viernes en la noche? Porque uno es malo y el otro no. Joyce. Cada vez que miraba hacia abajo me daban mareos. No me acostumbraba a estar en ese lugar. El frío me pinchaba los nervios y cambiaba de posición en una u otra forma para tratar de estar cómoda, pero no lo conseguía. Recosté mi cabeza en la superficie de vidrio a mi lado. Vi de nuevo hacia abajo, sintiéndome poderosa con esa vista tan completa de la ciudad. Las personas parecían pequeñas hormigas. Ya has oído esa comparación antes, ¿no? Pues es que así eran, muchas pequeñas, pero nunca trabajaban en equipo. Eran seres individuales que se rodeaban de pequeños grupos entre ellos, y rara vez se preocupaban por alguien más. Yo era uno de ellos. Y tener esa vista tan imponente no me volvía más agrandada, aunque eso me hacía sentir. Estaba tiritando. Volví mi atención dentro del departamento. Quería salir de ahí. Odiaba el frío, y más si podía disfrutar del cálido ambiente que proporcionaba el codiciado verano. Verano que anhelaba pasar en mi pueblo, fuera de la monotonía de la ciudad y las nubes de humos que hay encima de ella. Más bien quería volver a chapotear en el río, sentir las piedras bajo mis pies, la tierra húmeda, escuchar la estruendosa risa de mi madre bajo los efectos del alcohol, mientras hundía mi cabeza en el agua helada y ensordecedora. Joyce, ¿no vas a desayunar? Hizo mi tía la misma pregunta por tercera vez ese día. Yo no planeaba dirigirle la palabra, y esto le irritaba hasta un punto de parecerle grosero e imperdonable. Acarició su vientre mientras soltaba un suspiro. Aunque este no tenía significante protuberancia, sabía que había una vida formándose ahí dentro. No me enternecía, ni un poco. Y sí, ella tenía una buena estabilidad emocional y económica para mantener al pequeño ser, pero no me parecía que fuera algo digno de celebrar. Otra vez, esto le era bastante grosero. Si así era, no entendía qué hacía ahí. Yo nunca fui un problema para mamá, ni ella para mí. Nos entendíamos bastante bien, y solo porque un montón de hombres mayores que dicen ser defensores de la ley dijeran que ella jamás era un buen ejemplo para mí y decidieran separarme de ella, yo tenía que obedecer callada y tranquila, como si mi mundo no se estuviera yendo abajo. No me imaginaba una vida sin mi madre, y viceversa. Regresé a mirar la ventana, pensando, rebuscando en mi mente ideas lo bastante buenas para salir de aquí y no ser encontrada. Además, no sabía el camino de regreso a casa. Jamás salí de ese pueblo en el que viví. Me sabía de memoria cada rincón, pero mamá y yo nunca fuimos muy valientes como para salir de ahí, y tampoco nos hacía falta. Si querían mi salud mental, era mejor que me largara de aquí lo antes posible. No pasaría los 5 años que me faltaban para ser mayor en ese cubículo. Me negaba. Mi tía dio un par de pasos hacia atrás y desapareció a través del pasillo. Di otro vistazo al apartamento y me asustó el montón de cosas que hacía alusión al cristianismo en ese lugar. Luego me salían con que mi mamá era la de la adicción poco saludable. Me reí ante la ironía. Digo, ¿cuál era la diferencia? Ir todos los domingos a una iglesia no es lo mismo que la fiesta los viernes en la noche. ¿Porque uno es malo y el otro no? Perdón si mi comparación es ofensiva. Que uno te hace daño, el otro también. ¿Acaso vivir en el constante miedo de si piensas distinto, te quemarás en el fuego eterno es sano para la psiquis? No lo sé, tampoco podía saberlo, si solo era una mosca de 13 años que no había pisado la escuela en su vida. A esas alturas mi vida parecía arruinada. Yo no lo considero así. Para muchos era una problemática sin remedio, de pocas palabras con comportamientos agresivos, o hasta psicópatas. Y no era fan de creepypastas, el gore o algo parecido. Tampoco me rajaba los brazos o usaba un flequillo que me tapara media cara. Más bien, siempre estaba fuera de la casa. Amaba caminar por ahí y dar paseos entre los árboles. Tanto así que tengo manchas de insolación que lo demuestran y un bronceado poco parejo. ¿Qué importa? Solo quería que me conocieran un poco antes de pasar a lo realmente importante. ¿Cómo salí de ahí? No es broma, sí me fui. ¿Fue en medio de la noche cuando dormían?
¿O en pleno mediodía cuando salieron a buscar algo para almorzar? No lo recuerdo del todo. Decidida, me paré del mueble acolchado de manera exagerada, sintiendo el piso frío bajo mis pies descalzos. Rayos, cómo lo odio. Comencé a caminar por la sala, para luego adentrarme al pasillo rumbo a las habitaciones. Iba a aceptar ese dichoso almuerzo, para guardarlo como provisión. Solo necesitaba mi ropa y con suerte un poco de efectivo. Con puertas a mis dos costados, me costó decidir por una al azar cuando iba dispuesta a abrir una, rogando que fuera mi nueva habitación, o al menos el baño, puesto que no conocía aquel departamento ni su distribución. Tomé un pomo a mi lado derecho, abriendo la puerta a una velocidad tan fugaz como el estruendoso grito que estaba por oír. Seguido del mío lo observara un hombre encuerado frente a mí, con una expresión de pánico, acompañado de esa pequeña parte del cuerpo que jamás había visto en mi vida, y no planeaba volver a ver jamás de la repulsión tan inminente que me invadió. Cerré de un portazo sin parar de gritar, teniendo en cuestión de segundos mi cara empapada de lágrimas, y a mi tía a un lado preguntándose qué era lo que había pasado, al tiempo que acariciaba mi cabello, y su cachorra Sparky ladraba tan espantado y confundido como su servidora. No supe decir más que balbuceos incoherentes y palabras sueltas de lo que pasó. Ese día me marché. Menos 18. Los domingos eran los más pesados. Me veías ahí, sentada en uno de esos incómodos bancos de madera en la iglesia, repitiendo las mismas palabras de siempre, pretendiendo no ser una sucia pecadora. Ashley. Una bofetada. Respiraciones agitadas. Otra bofetada. Lágrimas ensuciaban la blanca cerámica bajo nuestros pies. Mi rostro estaba ardiendo, como si estuviera cubierto de llamas violentas. Mis pulmones respiraban como si estuviera inhalando humo. Mi pecho se hundía, mis emociones se revolcaban dentro de mí, haciéndome sentir repulsiva como la primera vez que las había experimentado. Todo está vivo en mi memoria, como un tatuaje. ¿Qué fue lo que dijiste?, preguntó mi madre, casi escupiéndome en la cara. Aun cuando tomé el valor de decirlo, aun cuando solo era una niña de 10 años que seguro no sabía lo que decía, aun cuando ella había visto cómo me temblaban los labios al pronunciarlo. No se lo esperaba. Yo tampoco. Cuando portaba esos vestidos de flores, junto a los zapatos de cuero blancos y mi bolso de mano rosa pastel, me sentía la niña más linda, bien portada, feliz de este mundo, la más correcta, tranquila, educada. Cuando veía a esa otra niña bien portada, con otro vestido a rayas, zapatillas azul cielo y ese par de moños a los lados, me sentía culpable. Porque una imagen tan pulcra podía causarme admiración, ¿no? Que jamás me trajera un muchacho era cosa impresionante. Mi madre estaba tan en paz hasta que dije esas palabras que demostraban que lo que realmente me sucedía era peor que cualquier chico cantando al pie de mi ventana una noche estrellada de verano. Eran mis confusiones. Era su repulsión. Por supuesto que con los años yo solo empeoré. Solo seguía llorando tras la puerta de mi habitación, mordiéndome la lengua de lo frustrada que me sentía. Mis ojeras, de tanto insomnio, tanto llorar, y mi madre, ignorándolo, mientras me repetía el mismo sermón día tras día, semana tras semana, como si eso me curara, como si ayudara en algo o menguara algo de lo que sentía. No, solo me hacían más miserable. Me faltaría tiempo para relatar mis constantes luchas contra mí. En contra de dónde iba mi mirada, de lo que pensaba o decía. Fueron demasiadas, tantas que mi cabeza abarrotada de recuerdos absurdos ya no las puede rememorar. Los domingos eran los más pesados. Me veías ahí, sentada en uno de esos incómodos bancos de madera en la iglesia, repitiendo las mismas palabras de siempre, pretendiendo no ser una sucia pecadora. Y a todo esto no sé si ya expliqué mi problema, puesto que aún no puedo expresarlo sin echarme a llorar. De igual forma no había nadie quien pudiera entenderlo, no en esos años, no en esas épocas. Mi madre poseía toda la razón hasta donde sabía, y hoy día me sorprendería su reacción si tan solo echara un vistazo a la realidad que me rodeaba en estos momentos. Y aunque ésta sea a mi favor, no consigo aceptarme del todo, por tantos años bajo el mismo pensar, reprimiendo todo. Creo, también, que si me viera ahora mismo tampoco estaría orgullosa, aun cuando jamás he tocado a una chica, jamás me incliné más allá de lo que debía, e incluso he estado con hombres. Ahí radica el porqué de su desaprobación a mi situación en esos momentos. De eso vivía. De eso había vivido desde el día de su muerte,
de complacer hombres. Irónico, muy irónico. Me muero de risa cada vez que lo pienso. Su imagen me es tan lejana y cada día olvido un poco más el porqué de mi devoción hacia cada palabra que salía de su boca. Al principio pensé que solo era la típica obligación que sientes de respetar al fallecido después del duelo. Pero la verdad es que con los años solo ha sido ese miedo a la desaprobación, a su desaprobación, su inexistente desaprobación, lo que me había mantenido rígida en esos momentos. Ya lo dije, con solo hablar del tema me dan ganas de llorar. Me llamó Ashley, por cierto, y estaba recostada en mi cama una mañana insípida como todas, con el hambre rugiéndome en las entrañas, con el cuerpo pesándome mucho más de lo normal, con la cabeza hinchada de tantos pensamientos, con el pasado pisándome los talones más de lo que acostumbro, y ese pasado es longevo, lo cual lo vuelve todo más difícil. -17. Y quisiera no tener que narrar más, aunque hayan sucedido cosas que todavía permanecen en mi memoria, como una cicatriz sucia y espeluznante. Joyce. El oxígeno ardió en mi garganta y el sonido de mi respiración me pareció casi ensordecedor. Aún con todo, ordenaba a mis piernas seguir avanzando contra la voluntad del dolor que se alojaba en mis músculos. Había aprovechado la hora de la cena cuando mi tía y su esposo salieron a comprar comida fuera. Acabo de recordarlo. Yo les había pedido que ordenaran la mía para llevar. Emocionada porque iba a comer, ella accedió y se retiró con el tremendo error de no pasarle llave a la puerta. La noche comenzaba a caer. Tuve la tentación de parar de correr, de tomar un descanso, pero sabía que ellos no estaban muy lejos. En un auto podrían llegar fácilmente hacia mí, con todo de que ella estuviera en medio de una autopista desolada, rodeada de pinos gigantescos y subidas del infierno. Por eso agradecía mi buena salud poder continuar sin desplomarme con facilidad. Seguí así, no estoy segura de cuántos minutos, hasta que tropecé con un desnivel en el pavimento y caí de bruces a un lado de la calle. Más que dolor por los raspones en codos y rodillas, la comodidad que me proporcionó el suelo me pareció irreal. Ahí se fue toda mi resistencia. Saqué una botella de agua de mi mochila y me la bebí entera, insaciable, derramando un poco de líquido en mi cuello y pecho. Me limpié y me quedé ahí acostada, no queriéndome mover en años si era posible. Sentí una leve palpitación en los muslos y un ardor agradable en mis brazos. Sudor frío me resbalaba por la sien, mientras juraba que pasaría la noche ahí, que iba a quedarme dormida. Cerré mis ojos y percibí un sonido a lo lejos, de hojas secas siendo pisadas. Eso me alertó y me puse de pie lo más rápido que pude, mentalizándome para correr de nuevo si era necesario. Miré a todos lados, con dificultad, gracias a la poca iluminación. Apreté los dedos contra mis pantalones al oír otra vez a alguien acercándose a mí. Cundí en pánico y eché a correr de nuevo, con la adrenalina impulsándome. Y aunque no debía hacerlo, volteé hacia atrás. Vi a un hombre corriendo en mi dirección con una sonrisa que me espantó como nada en esta vida, sacándome un par de lágrimas y dándome más ganas de correr y gritar ayuda como me fuera posible, con la esperanza de que en toda esa desolación alguien me oyera. Casi me hice ahí mismo cuando sentí un peso empujándome y haciendo que cayera por segunda vez esa noche, contra el duro pavimento de la carretera. Mis heridas se abrieron más, y el apestoso aliento de alguien encima de mí golpeaba, violento, contra mi cara, dándome náuseas. Cerré los ojos y los apreté, decidida a no abrirlos, al tiempo que forcejeaba con todas mis fuerzas, y mis gritos se hacían mudos. Hasta que no sentí una fugaz cortada en mi brazo izquierdo, no paré mi ardua, pero inútil lucha. Lentamente abrí mis párpados, y ese horripilante rostro, oscurecido, estaba mirándome fijo, sin pudor, dándome a entender que si quería permanecer con vida, debía quedarme quieta. Y lo hice. Me quité la mochila, dándole todo cuanto poseía. Pero al parecer eso no era lo que estaba buscando, al menos no cuando terminé de revisar su interior y no encontrar nada que pudiera tener valor. Si no te mueves y colaboras, prometo que será rápido, dijo, bajando el cierre de su pantalón y haciendo que ahogara otro grito, llorando a mares y temblando como una estúpida. Arrojó mi mochila en medio de la calle, asegurándose que no tuviera nada para defenderme. Se puso encima de mí, y quisiera no tener que narrar más, aunque hayan sucedido cosas que todavía permanecen en mi memoria,
como una cicatriz sucia y espeluznante. La sensación era invasiva, más dolorosa que los demás raspones que había tenido en mis brazos y piernas esa noche. Ese ardor me distraía del verdadero sufrimiento que me perseguiría por el resto de mi vida. Pensamientos que quería evitar a toda costa desvanecían cuando me enfocaba en lo mucho que me dolía el cuerpo. La forma en la que sostenía mis brazos contra el suelo era tan fuerte que cortaba mi circulación, y mis lágrimas caían casi silenciosas por mi cuello. Quedé marcada, y justo cuando terminó oímos un auto acercándose, rodando sobre mi mochila. ¿Podía estar más jodida? Fue ahí cuando el destino me sonrió, y el auto al que había maldecido unas 10 veces se detuvo. Sí, se detuvo, e hizo que me riera de la felicidad. Pero el hombre junto a mí no le pareció nada divertido, intentando recomponerse y vestirse con un terror en sus ojos que me dio la más deliciosa satisfacción que había experimentado. «Si no vienes conmigo, disparo», gritó, con ira, una voz masculina, saliendo del auto y cerrando la puerta de éste con potencia, como si fuera un bendito héroe sacado de película. Sin darme tiempo de celebrar, el sujeto junto a mí me tomó en sus brazos y puso el punzante objeto que había usado para cortar mi brazo contra mi garganta, aunque por alguna razón no lo creí seguro de sí y tampoco estaba del todo intimidada. «Si disparas la mato», respondió, como si fuera la mejor de las amenazas. Su voz y tacto no dejaban de hacer eco en mi mente, dándome arcadas, y más al ser consciente de la sangre que rodaba por mis piernas, su saliva secándose en mi cuello y la tierra dentro de mis uñas. Casi al instante se oyó un disparo temblando en mis tímpanos, haciendo que el hombre atrás de mí cayera, trayéndome consigo y manchando la parte trasera de mi ropa. Reaccioné de inmediato al oír sus alaridos y maldiciones escupiéndose el aire. Corrí en dirección a mi Salvador, abrazándolo, llorando y diciendo gracias tantas veces que apenas pude tomar un respiro de una palabra a otra. «Vámonos de aquí», ordenó firme y enseguida subí al auto, respirando el frío del aire acondicionado y tosiendo un poco por el fuerte olor a cigarrillo. Avanzamos, y fue ahí cuando pude digerir todo lo que había ocurrido. Me froté los brazos, tratando de quitarme una suciedad probablemente imaginaria, aunque no tanto considerando que me revolqué en la tierra un par de veces. Miré la sangre seca en mis blue jeans, y todas mis heridas comenzaron a arder en ese instante. Clavé mis uñas en la piel de mis brazos mientras me abrazaba a mí misma, rompiendo en llanto ante la humillación, la impotencia, lo asquerosa que me estaba sintiendo. Mi acompañante me tomó del brazo, haciendo que volteara a verle. Él me miraba con más tristeza de la que seguro yo poseía en ese momento. Paró el auto, y yo volví a refugiarme en sus brazos mientras no paraba de llorar y soltar insultos a quién sabe qué. Ninguno habló de lo ocurrido cuando terminé de desahogarme, y el hombre avanzó de nuevo. Empezó a hacerme preguntas, y puso la radio lo que conducía a quién sabe dónde, y la verdad no me interesaba. Me distrajo con un par de chistes y anécdotas. Ahora no me parece que haya tomado la más sensata de las decisiones al irme por allí con un extraño. Pero solo tenía 13, ¿no? Tampoco le busqué mucha ciencia. Esa fue la última noche en la que mi familia supo algo sobre mí. -16. Era como un hoyo oscuro y largo que solo te muestra una salida, y no palpas las paredes para confirmarlo, porque no quieres saberlo. Ashley. Me senté agotado al borde de la cama, con el sudor perlando mi frente. Duré así unos instantes en los que volví a activar mi cerebro, después de todo lo que acababa de suceder. Creí que jamás podría acostumbrarme a eso, al menos no del todo. Tomé el dinero de la mesa de noche, y me evaporé de inmediato. Sentir de nuevo el frío en mi cara al salir al exterior me devolvió el aliento. Pasé las manos por mi cabello, largo y grasiento. Tenía que darme un baño con urgencia. Siempre cargaba esa sensación de suciedad en el cuerpo, aunque acabara de salir de la ducha. Detuve un taxi. No sabía con exactitud qué hora era, pero sabía que estaba a punto de amanecer. Lo confirmé cuando en el espejo retrovisor detallé mis enormes ojeras y mi mirada mortecina. Jugué con el efectivo entre mis dedos y lo guardé en los bolsillos. Era lo que necesitaba para seguir ahorrando y desaparecer como siempre hacía. Huir comenzaba a ser tan rutinario que encariñarme con los que me rodeaban dejó de importarme hacía un par de décadas.
Bajé apenas llegué a mi pequeño departamento. Entré, tiré las llaves al sofá y casi trotando me metí con desesperación en la ducha. No importaba si estaba helada y la madrugada sin piedad clavara el frío en mis nervios. Era todo lo que necesitaba para adormecer mi cuerpo y volver a cubrirme de esa seguridad que necesitaba para continuar. Salí para buscar algo acogedor que ponerme antes de buscar a Ganaz y tener una lluvia de ideas del próximo lugar al que huiríamos. La verdad, no tenía ni la menor idea de a dónde podría ser. Solo sabía que sería muy, muy lejos. No es que fuéramos fugitivos de la ley, ni algo por el estilo. Si yo era la delincuente en algo, no era en ese plano precisamente. Entonces, ¿por qué huía? En realidad, no hay una razón lo demasiado corta como para resumirla en una oración sin confundir a nadie. La única forma es, como todos dicen, desde el mero principio de esta. Primero y primordial, yo solo hago mi trabajo. La forma en la que me pagan varía de cliente en cliente. A veces es comida, otras efectivo, algunas incluso ropa o accesorios. Yo aceptaba lo que me ofrecieran con tal de no tener que ser la subordinada de nadie, lo cual es irónico, pues al final del día terminaba obedeciendo a distintas personas, con distintos gustos, sin agregarle que muchos eran desconocidos para mí. Pero soy muy holgazana, y no me podía permitir trabajar en un establecimiento, cuando mis documentos eran un requisito obligatorio. Otra vez, ¿por qué no podía entregar mis documentos? Voy de forma paulatina, no quiero enredar a nadie. Muchas veces trabajé como mesera en uno que otro bar o club nocturno, donde solo me pedían ser puntual y cero problemática. Pero eso no significaba que pudiera vivir de eso. Esa era la razón por la que mi trabajo menos soñado y hasta ese momento más próspero era ese. Si no ha quedado claro, ser una prostituta. No es juego, y sí trae muchas consecuencias emocionales, en especial cuando los hombres nunca fueron algo que me atrajera, y solo me daba grima cada beso, cada toque. Poco a poco pude ir sobrellevándolo cuando comprendí que si había otra escapatoria, yo no la tomaría. Era como un hoyo oscuro y largo que solo te muestra una salida, y no palpas las paredes para confirmarlo porque no quieres saberlo. Fuera como fuera, ya estaba metida. Ironía tras ironía, solo me quedaba seguir. ¿Para qué? Siendo sincera, nunca supe la respuesta, y era por eso que acabaría con todo, cuando nos marcháramos al siguiente destino, mi último destino. En fin, yo dije que aceptaba cualquier método de pago, ¿no es así? Pues existía un cliente cuyo nombre es algo difícil de pronunciar y cuya paga superaba a todas las demás. Era tan inusual. Al principio creí que era por su acento extranjero. Luego supe que había algo más. Lo conocí en uno de esos bares en los que trabajé. Se las arregló para escabullirse entre la muchedumbre y llegar hasta mí, como si hubiera sido su blanco todo el tiempo. Mantuvimos una conversación casual, aunque me daba la impresión de que no era muy sociable, pues sus palabras eran casi mecánicas. Me pidió hablar a solas y ya sabía lo que se aproximaba. Me desconcertó su definición de soledad. Cuando había dicho que quería charlar en privado, en serio quería hacerlo muy alejado de los demás. Tanto que caminamos casi 3 cuadras, donde le pedí parar cerca de una gasolinera. Estaba empezando a asustarme. Que si era ingenua. Demasiado. Era muy joven en esos momentos. Él era bastante alto, de casi 2 metros de altura, no estoy exagerando. Fornido, mucho e intimidante. Demasiado intimidante. No parecía de este planeta, no porque doblara mi tamaño solamente. Más bien, como ya sabrán, siendo uno de mis clientes, me permitió verlo tal y como vino al mundo. Y me preguntaba de qué mundo había venido, pues no contenía ni el más mínimo defecto físico. Lo digo muy en serio, ni cicatrices, ni marca alguna, arruga, mancha, nada. Pero eso no era lo único que me aturdía cuando se paraba frente a mí. De hecho, me preguntaba muchas cosas. ¿Dónde vivía, por ejemplo? Porque fuese donde fuese, huyera donde huyera, él lo sabía sin siquiera yo avisarle, y sin problema pagaba por mis servicios. Que si no me daba pavor, pavor quería que me tuviera la gente a mí. Siendo mi madre muy religiosa en un primer instante, me refiero a la primera vez que trabajé para él, y él solo me pagara con efectivo, decidí ser tajante y directa. Sí creía en ángeles, demonios y esas cosas, y yo sin tener al menos 2 décadas de vida, le pregunté si era humano.
No esperé jamás una afirmación. Creo que más bien solo fue mi embellecimiento al yo toparme con un ser tan diferente en todos los buenos sentidos, lo que me hizo soltar esa pregunta tan fuera de lugar. Pero al ver lo nervioso que se puso, la manera en la que refunfuñó entre dientes, y cómo no me respondió con una simple sonrisa o gesto, lo supe. Bueno, en realidad no. Solo fingí acorralarlo para ver a dónde me llevaba esa conversación. Capaz si solo estaba hablando con un apuesto demente, borracho y desorientado. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Pregunté, tomando asiento y cubriéndome el cuerpo como pude con mi cabello y las sábanas moteadas de esa pequeña habitación. Por mucho que me costara mantuve contacto visual. No respondía, solo me observaba como si yo no fuera real, es decir, atónito, confundido y tal vez asustado, aunque probablemente sea mi orgullo queriendo recordarlo así. Lo cierto es que terminó hablando. Eso no importa, dijo, como si hubiera reconocido que había metido la pata. No conforme con esa ni ninguna de sus respuestas, luego de acribillarlo a preguntas, me paré y amenacé con divulgarlo. No me pregunten exactamente de qué iba a divulgar. De hecho, tampoco estaba segura de que si llegaba a descubrir algo fuera de lo común, alguien me creyera. Pero al no titubear ni tambalear obtuve lo que quise, la verdad. Bueno, tal vez no toda, pero al menos me beneficiaba. Como dije, cada cliente tiene una forma distinta de pago, y a mi parecer este cliente inusual, que mantenía su porte luego de tantas décadas y me seguía al lugar a donde fuera, ofrecía las mejores de las pagas. Al menos eso creía hasta hoy. Empiezo a darme cuenta de que solo doy vueltas cada vez que narro las cosas. Seré directa. Esa paga era juventud eterna. Abrí los ojos ante la cruda realidad. Dejé de verlo como la mejor paga cuando me vi metida en un bucle, lleno de púas marcándome la piel que gracias a él se ha mantenido firme, lisa y tersa como el día que nos conocimos. Dejé de verlo como la mejor paga cuando mis días eran tan repetitivos que después de tantos años no recuerdo casi nada de lo que viví. Dejé de verlo como la mejor paga cuando entendí que solo me había castigado a mí misma. No era tan inteligente al final del día, y él tampoco. ¿Para qué diantres pedí algo como eso? Quizá porque me daba miedo terminar como mi madre, quizá porque me daba miedo haber desperdiciado mi vida. Pero no le tenía miedo a lo que estaba frente a mí, a lo sobrenatural. Tampoco me di cuenta de que no solo desperdicié una vida, desperdicié muchas. Huyendo, hacía lo mismo una y otra vez. Les dije, mi existencia es solo ironía. Tardé más de lo que me gustaría admitir en darme cuenta de eso, por eso lo omitiré. Pero eso contesta la pregunta del por qué me iría cuando pasaran un par de años más, ¿no? Desaparecía del mapa antes de que alguien se diera cuenta de que con el tiempo mi apariencia se mantenía. Iba a lugares remotos, mentía sobre mi nombre, no tenía papeles vigentes y todo era cuesta arriba. ¿Cuál era el sentido de vivir una vida así? Él se encargaba de ayudarme para que yo muriera con su secreto, el cual jamás tuve muy claro pues solo sabía que no era ningún humano, en realidad, y era superior. Me cuesta usar esa palabra para describirlo, porque solo me ha demostrado ser igual de idiota que su servidora. Además, seguía acostándose conmigo una y otra vez. ¿Por qué no conseguía otra? No me atrevía a preguntarlo. Me buscaba las estadías, los pasajes, no me pregunten. Eso tampoco me daba miedo, puesto que jamás me perjudicó, no directamente. Por eso cuando partiera a donde sea que decidiera él llevarme, le diría que esa sería mi última vida, mi última oportunidad. Pues yo debí morir hace mucho. Me cansé de fingir que no es así. Todo ese poder que tenía no fue la mejor paga, fue una maldita condena. Condena que pago por tomar el camino fácil. Condena que me gané por un simple malentendido. Condena que obtuve gracias al miedo a morir.